Un privilegio conectarme con ustedes para continuar en las reflexiones de la serie Nehemías. Reconstruir, restaurar y renovar. Nehemías es un profesional que está en un lugar de privilegio en el palacio real del Imperio Persa. Motivado por el amor a Dios y el apego y amor a su pueblo, decide jugárselas con el rey para hacer una solicitud extraordinaria. Respuesta que le permitirá viajar a Jerusalén para colaborar en la reconstrucción de una ciudad devastada y cuya característica principal es la presencia de escombros. La respuesta del rey fue muy generosa, pues el apoyo imperial implicó armar a Nehemías con personal, con equipamiento, con materiales de construcción, con cartas oficiales y también la provisión de seguridad. La llegada de Nehemías a Jerusalén, con fuero y autoridad diplomática, no gustó mucho a algunas autoridades del lugar, sobre todo aquellas que tenían ciertos privilegios políticos o religiosos con el poder de turno. Nehemías y los líderes del pueblo reconocen que la mano del Señor ha estado sobre él para poder liderar una etapa importante en la reconstrucción. Dios ha brindado la voluntad política de un rey, voluntad que no hubiésemos imaginado. Este rey proveyó los recursos y la seguridad para echar manos a la obra. Aparece también la molestia e incomodidad de algunas autoridades locales con actitudes y comentarios que pudieron haber echado para atrás la idea de Nehemías. Sin embargo, veremos con sorpresa la aparición de una inmensa multitud de personas, algunas de ellas con nombre y apellido, que se hacen parte del proyecto de reconstrucción de toda la muralla de Jerusalén. Hermanas y hermanos, ¿qué querrá el Espíritu de Dios comunicarnos a una iglesia como Encuentro con Cristo al recordar esta historia, la historia de Nehemías, la reconstrucción del muro? ¿Qué susurro nos dará el Espíritu Santo en cuanto a nuestra responsabilidad en la reconstrucción de nuestra iglesia, en la reconstrucción de nuestra sociedad y país después de todos los acontecimientos complejos que hemos vivido en la práctica en nuestros últimos 3 años? Nos enfocamos en Nehemías capítulo 2 de los versos 11 al 20, cuando Nehemías inspecciona la muralla de Jerusalén. De ahí desprendemos que 3 días después de la llegada de Nehemías a Jerusalén, Nehemías se las arregló para escabullirse durante la noche, llevando con él a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en su corazón para Jerusalén. Nehemías salió montado en su burrito y continuó caminando y observando el grado de destrucción de la muralla. Lo hizo hasta muy tarde en la noche, probablemente hasta el amanecer. Cuando llegaron a un estanque conocido con el nombre de Estanque del Rey, el burro no pudo pasar por tanto escombro. Luego Nehemías inspeccionó parte del otro sector y volvió a la puerta por donde había salido. Esta salida que tuvo Nehemías fue en secreto, de manera que los funcionarios de la ciudad no supieron lo que hizo, porque aún Nehemías no le había dicho nada a nadie sobre sus planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos. ¿Quiénes eran estos líderes judíos? Eran los sacerdotes, los nobles, los funcionarios y los líderes de la administración de esta ciudad. Desde el verso 17 comenzaré a leer el texto que aparecerá en vuestras pantallas. Verso 17 en adelante del capítulo 2. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, les dijo Nehemías. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí
y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías fue a terreno. Ya había viajado desde Susa, su lugar de confort, donde él trabajaba, y fue a su tierra en ruinas. Varias semanas de viaje probablemente. A los 3 días necesitaba constatar cuál era el grado de daño. Aunque Nehemías nos relata que Dios ya había puesto un proyecto en su mente para el programa de reconstrucción, ahora necesitaba constatar en terreno el diagnóstico de la situación. Nehemías comunicó su plan al liderazgo de la ciudad con la siguiente arenga: reconstruyamos las murallas de Jerusalén. ¿Cómo habrá sido el semblante de estos representantes de las distintas colectividades de la desmedrada Jerusalén? Nehemías les hizo ver que Dios, con su mano bondadosa, está con nosotros. Nehemías dice: Él ha facilitado el curso de este plan. De inmediato estos representantes gritaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. En otras palabras, manos a la obra. Pero, como en todo buen proyecto, aparecen 3 personajes que pudieron haber echado para atrás el proyecto. Pero Nehemías, con claridad y determinación en este plan, fue tajante al declarar que este proyecto lo harán porque el Dios del cielo les ayudará a tener éxito. El Dios del cielo le ayudará a tener éxito. Nehemías tiene determinación, pues tiene la plena certeza de estar haciendo lo que Dios quiere de él. Esta convicción le dio la autoridad para excluir a estas personas con mala onda, excluirlos del honor que significará el haber participado de la reconstrucción. En el capítulo 3 de Nehemías nos percatamos que fueron muchas las personas que se sumaron a esta iniciativa de reconstrucción del muro. Sus nombres aparecen escritos con mucho detalle en las respectivas secciones y en algunos casos el aporte o el grado de avance en el cual ellos participaron. Los nombres de estas personas tuvieron el honor de ser recordados hasta el día de hoy. Estos voluntarios eran de Jerusalén, algunos de los alrededores, hombres y mujeres, distintas clases sociales, algunos con responsabilidades políticas, algunos grupos eran del mismo clan familiar, distintos oficios, orfebrería, sacerdotes, ganaderos. Todos ellos estuvieron dispuestos a trabajar en la reconstrucción de este muro. Esa era la prioridad. Es todo un misterio observar cómo Nehemías fue capaz de organizar a un grupo tan heterogéneo de voluntarios. Hubo 40 secciones reconstruyendo todo el muro y sus puertas simultáneamente. Unidad y diversidad para un solo plan. ¿Por qué Nehemías habrá privilegiado el muro? El texto nos dice que fue un plan que Dios puso en su corazón. Hoy, hablar de muro no es políticamente correcto. Ojalá no existieran muros en ninguna parte, sobre todo en nuestras fronteras. Pero este muro
en el contexto histórico de Jerusalén era necesario para delimitar la ciudad y asegurar el cuidado de ella. Jerusalén está en una zona roja debido al riesgo de guerra entre las potencias de ese entonces. Pero Jerusalén no es una ciudad cerrada. Su muro dispone de numerosos portones que la conectan a los lugares vecinos, entre otras cosas, para los emprendedores, para los ganaderos, para el mercadeo, el flujo de personas, las peregrinaciones, en fin. El muro es una construcción que marca el límite de la ciudad y es una barrera de protección de la ciudad. Ciudad que debe ser restaurada, pues es una ciudad destruida por la guerra. Y sin muro, mucho mayor es su fragilidad. ¿Qué desafío podemos detectar en esta historia de hace más de 2400 años? La primera reflexión que viene a mi mente es: qué bendición es contar con liderazgo. Y creo que debemos orar por liderazgos como Nehemías. ¿Cuánta necesidad de este tipo de líderes necesitamos en la reconstrucción de nuestro país, en la reconstrucción de nuestras organizaciones sociales, en la reconstrucción de nuestras organizaciones religiosas? Necesitamos de líderes que tengan un llamado claro, una visión clara de parte de Dios, por consecuencia revestidos de autoridad por su fe y convicción, que sepan enfrentar la oposición y que sobre todo en estos días entusiasmen y cautiven sanamente, transversalmente a la ciudadanía entera. Estamos viviendo muchos cambios en nuestro país, cambio de constitución. Estamos aprendiendo la nueva forma de vivir en una latente pandemia. Enfrentamos con temor ahora los efectos del calentamiento global en un país tan frágil como el nuestro. Tenemos temas no resueltos con nuestros pueblos originarios. No esperemos caminar entre los escombros. Es tiempo de hacer algo ahora. Necesitamos líderes. Oremos por líderes como Nehemías. ¿Y por qué no? A lo mejor tú eres un o una Nehemías que podría movilizar la reconstrucción en el espacio de escombros en el que te encuentras. Otra reflexión que viene a mi mente tiene que ver con la convicción y el entusiasmo. Si Dios te llama a un objetivo claro, no me cabe duda que pese a los escombros, el infortunio, la mala onda de algunas personas, igual tendrás entusiasmo. Creo que antes de pedir al Señor por entusiasmo, debemos pedir que nos dé la claridad de su voluntad en la tarea de reconstruir. Necesitamos intimidad, honestidad con Dios, gracias a Él por Jesucristo. Otra reflexión. Manos a la obra. Viene a mi mente la imagen de un amigo que lideraba una iglesia en una región, que se hospedaba en nuestra casa cuando venía a Santiago y nos preguntaba en qué proyecto estamos trabajando como iglesia o en la misión universitaria. Él nos comentaba que estaba estudiando ese mismo proyecto y evaluando si como iglesia lo podrían implementar. Cada año era lo mismo. Era un muy buen evaluador, pero nunca le oí decir: partimos. Doy gracias a Dios porque en estos años Él nos ha permitido como iglesia, en diversos equipos, a veces también metiendo la pata, pero sin embargo hemos podido haber disfrutado de experiencias de trabajo en equipo. Distintos grupos en distintas áreas ministeriales, pero con el foco en extender el reino de Dios, con el sello de encuentro con Cristo. Hemos tenido el privilegio de extender el reino de Dios proclamando a Jesucristo y siendo catalizadores de la obra de Jesucristo en personas, en matrimonios al borde de la quiebra, en familias restauradas, en jóvenes que han vivido la experiencia de contar con una nueva familia y apoyo, lo mismo con Años Dorados y cuántos otros ministerios más. Nuestra iglesia ha servido como nunca imaginamos a muchas familias en necesidad en este tiempo de pandemia.
Creo que debemos tomar atención ahora a la nueva fase de servicio que debemos brindar a nuestros conciudadanos con el amor de Jesucristo. Creo que en nuestra iglesia debemos disponernos para este nuevo tiempo. Todos, todas, estamos llamados a trabajar. La reconstrucción implica dejar por un tiempo o dedicar tiempo importante de nuestros oficios o vocaciones y agarrar la pala para sacar el proyecto adelante. Necesitamos más Nehemías que descubran oportunidades para servir a las familias extranjeras que siguen llegando a nuestro país. Con los ministerios que ya existen, sigamos diciendo, manos a la obra. ¿Qué haremos con nuestros adultos mayores cuyas pensiones no les permitirán vivir vidas dignas? Algo tenemos que hacer como iglesia, que pronto podamos decir, manos a la obra. Vivimos en una sociedad afectada fuertemente por la depresión y por las crisis psicológicas, productos de la pandemia y también por una concatenación histórica que traemos como nación. Qué bien les hará a los ciudadanos cercanos a ustedes encontrarse con personas optimistas, entusiastas, que reconstruyen no con sus capacidades, sino porque la mano del Señor está sobre ustedes. La mano del Señor está sobre nosotros. Ojalá que cada grupo pequeño de nuestra iglesia lo esté liderando un Nehemías o una Nehemías. ¿Diriges un grupo pequeño? ¿Qué se viene en esta nueva etapa para tu grupo? Hemos descubierto que de varios grupos han emergido proyectos que han visibilizado problemas económicos, sociales y que juntos como iglesia hemos podido ayudar. Hermanos de los grupos pequeños, hermanas de los grupos pequeños, manos a la obra. Necesitamos mujeres y hombres como Nehemías que así como se constriñen con el dolor de sus compatriotas, tienen el estómago para ver los escombros. Tienen la capacidad de soñar en proyectos, entusiasmar a otros para que en equipo puedan dar espacio a la vida, por ejemplo, en el arte, en el encuentro, en el disfrute sencillo, en la creación de espacios de reposo y esparcimiento grato, sobre todo en aquellos espacios de ese Santiago que nos salen las fotos, donde la pobreza, los narcos y la violencia han dado un aspecto lúgubre. ¿Te está susurrando algo el Espíritu de Dios? Si es así, manos a la obra. Hoy, cuando el número de personas que creen disminuye, cuando no hay confianza en las instituciones religiosas, cuando todo pareciera ir en contra de nuestra reconstrucción, donde pareciera ser que todo es escombro, si la mano del Señor atiende a nuestro deseo amoroso de compartir la experiencia que nos brinda Jesucristo con su señorío, ese señorío se extenderá. Que el Espíritu de Dios afirme nuestra convicción. ¿Y qué haremos como mayordomos de la creación? Ese rol que Dios nos asignó para cuidarla y administrarla bien. Necesitamos Nehemías que dirijan equipos de proyectos de restauración de nuestra maravillosa creación que hoy nos debe hacer llorar, pedir perdón y tomar medidas de restauración inmediata. Si de reconstrucción se trata, hay mucho por hacer, queridas hermanas, queridos hermanos. Pero así como Nehemías partió con el muro, creo que primero también necesitamos examinarnos. ¿Hay algo de Jerusalén en ti? ¿Eres tierra santa? ¿O solo quedan escombros? ¿O a lo mejor ni siquiera eres Jerusalén? Creo que el mayor desafío en este tiempo que hoy nos toca vivir es revisar mi vida de acuerdo a la fe en Jesucristo. ¿Tienes límites y puertas? Como el muro de Jerusalén necesitamos distinguir aquel espacio límite y las puertas para el diálogo y para bendecir. Pero nuestra fe requiere identidad y nosotros necesitamos aclarar cuál es el límite del espacio santo.
¿Qué nos distingue como discípulos o discípulas de Jesucristo? Creo que la comprensión de la palabra de Dios. ¿Tiene límites tu consumo, tus relaciones, tus redes sociales, el cuidado de ti mismo, de ti misma, tu ideología política y social? ¿Tiene límites tu ética? Nuestra fe corre el riesgo de transformarse en un espacio difuso. Me parece que estamos en un tiempo en donde nuestra fe debe hacernos distinguir los límites y, por otro lado, las puertas adecuadas de conexión y diálogo con el mundo contemporáneo. En la tarea de reconstrucción, la primera tarea de Nehemías fue restaurar la muralla. Te invito, así como lo hizo Nehemías en la tranquilidad de la noche, con sus más cercanos, evaluar la situación de tu muro. Date tiempo para evaluar y toma la decisión de ir y decir, manos a la obra. Si Dios nos invita a reflexionar en esta palabra hoy, es porque quiere algo concreto de ti y de mí. No espiritualicemos mucho esta palabra. Anda a tu bodega, toma la pala y a trabajar. Que el Espíritu de Dios nos entusiasme. Muy buena semana. Que el Señor nos bendiga.